Muy bien, muy buenas tardes. Hace mucho tiempo que no estaba por acá, hace mucho tiempo que no nos veíamos. Generalmente, como en el pasado y como ahora, existen contratos. Cuando uno quiere hacer un trabajo o le hagan un trabajo, hay un contrato de por medio. Cuando uno quiere comprar algún vehículo en cuotas, uno tiene que firmar un contrato. En los contratos comerciales hay dos partes donde ambos se comprometen a algo. Entonces tenemos responsabilidades y obligaciones y derechos. Esto en la antigüedad sucedía cuando un imperio, un rey poderoso, vencía a un reino más chico y se hacía una especie de contrato en los que pasaban a ser sus vasallos. Entonces, este imperio, a través del rey, estaba obligado a defenderlos y acudir a ellos en caso de que los invadan. Por su parte, los vasallos estaban obligados a darle tributo, y mucho. Este tipo de contrato ya lo tenían los caldeos, los persas, inclusive el imperio helénico ya tenía estos contratos. De la misma forma, nosotros vemos que existe un contrato entre Dios, el Padre, Yahvé, Jehová, y un pueblo muy especial que se llamaba el pueblo de Israel. Ese contrato se le denominó pacto. En ese pacto, el pueblo se comprometía a guardar las leyes, los mandatos que tenía Jehová Dios. Dios pasaba a ser el Dios de ese pueblo, con todas sus bendiciones, con todas sus protecciones y con todo lo que el Dios único tenía para darle a este pueblo. Pero como ustedes saben, los contratos están ¿para qué? Para cumplirse. Pero, hecha la ley, hecha la trampa, los contratos terminan no cumpliéndose. Algo así pasó con el pueblo de Israel. Isaías capítulo 8, versículo 11 al 15. Y la predicación de hoy, el sermón de hoy es la importancia de la obediencia en nuestra relación con Dios. La importancia de la obediencia en nuestra relación con Dios. Que fue la importancia que hubiera tenido o tuvo la obediencia en el pueblo de Israel, llamado hebreo primeramente, y después pueblo de Israel, con Jehová Dios. Dice Isaías 8 del 11 al 15. Dice el profeta Isaías: ciertamente el Señor me habló con firmeza y me dio instrucciones de no ir por el camino de este pueblo. Me dijo así: no llamen ustedes conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No tengan miedo ni teman los que ellos temen. Santifiquen al Señor de los ejércitos y solo a Él. Que Él sea para ustedes la única razón de su temor. Hagan de Él su santuario. Pero para las dos casas de Israel será una piedra de tropiezo que los hará caer. Y para los habitantes de Jerusalén les será una trampa, una red. Muchos de ellos tropezarán y caerán y serán destrozados y se enredarán y quedarán apresados. Amén. Versión Reina Valera contemporánea. ¿Oramos? Dios mío, gracias Señor por este momento. Gracias Señor porque tú nos bendices. Gracias Señor porque tú nos estás hablando a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, penetre hasta lo más profundo por medio de tu palabra, Señor, y que no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Es importante cómo acá el profeta le cuenta al pueblo, porque los profetas eran la voz de Dios,
hablando al pueblo, que justamente dice, ciertamente el Señor me habló con firmeza. Y el primer punto que vamos a ver es la advertencia de Dios, que lo vemos en los dos versículos, 11 y 12. Ciertamente el Señor me habló con firmeza y me dio instrucciones de no ir por el camino de este pueblo. A ver, cuando el Señor hablaba y daba instrucciones, estas no eran insinuaciones, o sea, no se insinuaban las cosas, eran directas. Había que hacerlo. No era algo indirecto, piénsenlo, fíjense, mastíquenlo esta noche y mañana me contestan o si sí o si no. No era así lo que Dios daba de instrucciones al pueblo. No eran sugerencias ni tampoco eran consejos. Eran mandatos directos. Esto es lo que debe hacer el pueblo. Por eso vino la ley en todos sus ámbitos, las leyes ceremoniales, las leyes morales, donde el pueblo tenía que cumplirlas. Obviamente hay leyes ceremoniales que ahora no se cumplen, no es necesario cumplirlas, pero había leyes espirituales, a veces había leyes en respecto a la relación con Dios y leyes morales en relación con las otras personas que debían cumplirse. Y por ahí pensamos en las leyes y solamente pensamos en el decálogo. No, las leyes eran un montón de leyes. Leyes en cuanto a la ofrenda, leyes en cuanto al prójimo, cuando uno prestaba cosas había que devolverla, en cuanto al enojo, había un montón de leyes. Esas leyes había que cumplirlas. Y cuando un familiar, inclusive un hijo, faltaba a una de estas leyes graves, había que apedrearlo. Es fuerte, ¿no? Pero bueno. Y hay algo que vemos aquí, en esta primera parte, es la advertencia de Dios en estos dos versículos. ¿Cuál es? No ir por el camino de este pueblo. Ya habían pasado muchísimos años. Estamos hablando ya en aproximadamente 600 años antes de Cristo, donde el pueblo ya habían pasado todos los reyes, se había dividido el reino del norte, el reino del sur, había estado Salomón, ya había estado David, ya había estado Saúl, ya había pasado Jeroboam, un montón de reyes. ¿Y qué pasó? El reino del norte uno peor que otro. En el reino del sur, unos buenos, otros malos, otros muy malos, como Manasés, uno de los peores reyes que existieron. El pueblo no escuchó los mandatos del Señor, ¿se acuerdan? ¿Cuáles fueron las advertencias desde que salieron de Egipto hasta que iban a llegar a la tierra de Canaán? No debían ser como los pueblos de Canaán. No tenían que adoptar sus dioses, no tenían que adoptar sus costumbres, no tenían que ser paganos. ¿Qué hicieron el pueblo? Las leyes están para no cumplirlas, dijo alguien. El pueblo en Baal Peor se prostituyeron mal. Y Dios les había advertido: no hagan lo que ellos hacen. Pero la presión del derredor, de las personas, de las naciones que estaban, desde jebuseos, edomitas, moabitas, todo fue una gran presión para ellos y al final no pudieron soportar la presión y terminaron siendo iguales o peores que ellos. Entonces, una de las cosas es que no debían vivir ni pensar como los demás. Si ustedes se fijan en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, estamos hablando de un contrato, un pacto. Éxodo 19, 5 y 6. ¿Quién lo tiene y lo puede compartir, por favor? Ahora pues,
si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis un especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bien, esta nación santa, este especial tesoro, no podía ser igual a los demás. La consigna del Antiguo Testamento era: vengan y vean. Todos los demás pueblos tenían que venir a ver cómo Dios se manifestaba y trabajaba en un pueblo santo, y tenían que venir a ver. Esto cambió en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es vayan y muestren. En el Antiguo Testamento era vengan y vean. ¿Qué es entonces lo que estaba haciendo? No debían vivir ni pensar con los demás. El otro punto que era, debían tener una vida moral y espiritual diferente. ¿Qué significa una vida moral y espiritual diferente? Yo puedo ser una persona moral intachable. ¿Y espiritualmente? Hay personas que son moralmente intachables. No roban, no se aprovechan de los demás, son honestos, no abusan. ¿Y espiritualmente su relación con Dios? No existe. La moralidad por sí misma no alcanza para tener una relación con Dios. La moralidad en los cristianos es una consecuencia de una nueva vida en Cristo y no al revés. Yo no alcanzo santidad por ser moralmente correcto. Ese es el problema que tiene la mayoría de los que creen que haciendo cosas buenas van a agradar a Dios y van a ser santos. Es al revés. Al tener nosotros una relación con Dios y nacemos de nuevo, la consecuencia es ser moralmente correctos. Porque antes somos espiritualmente nuevos. Pero este pueblo querían ser moralmente cumplidores, pero espiritualmente alejados y muertos de Dios. Por eso vemos que apenas entraron en la tierra de Canaán, en Jueces, en los libros de Jueces, ustedes pueden ver cómo se va cada vez más siendo un pueblo idólatra, pagano y totalmente carnal. ¿Cómo termina Jueces? Cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Les parece a ustedes que un pueblo de Dios puede hacer lo que bien le parece? No. Porque cuando un pueblo se rige por lo que para bien ellos creen que está bien, terminamos como estamos terminando hoy. Para mí está bien de que dos personas del mismo sexo se relacionen. Para mí está bien que los niños puedan tener una vida sexual cuando ellos lo decidan. Eso es lo que la gente cree que moralmente pueden hacer lo que ellos bien les parece. Pero están muertos. Entonces, la primera parte es la advertencia de Dios que le dio al pueblo de Israel. No sean igual que ellos, no vivan ni piensen como ellos y tengan una vida moral y espiritual diferente. En Canaán le ofrecían al dios Moloch sacrificios de niños. Era un ídolo de bronce ardiendo al rojo vivo, donde le arrojaban niños en sacrificio. Fíjense que un pueblo corrupto, muerto espiritualmente, lo primero que sacrifica son los más indefensos, a los niños. ¿Qué me hace pensar en el día de hoy? ¿Es casualidad? No. Estamos en una nación, en un mundo donde quieren vivir cada vez más alejados de Dios y vivirse de acuerdo a como ellos creen que hay que vivir. Primero, entonces, punto, la advertencia de Dios. Segundo, la santidad de Dios. Versículo 13. Santifiquen al Señor de los ejércitos. ¿Y a quién más? Y a Él, y solo a Él.
santifiquen al Señor. Isaías le estaba diciendo al pueblo, solamente tienen que santificar al Dios de los ejércitos, a Jehová, solamente a Él, a nadie más. Pero empezaron a incorporar otros dioses, Astaret, Baal, Dagón. Ahí en esa zona había dioses, pero de todas las formas, porque se creía en ese entonces que cuando un imperio o una nación combatía a otra nación y vencía a esa nación, significa que el Dios de ellos fue más poderoso que ese Dios. Entonces, ¿qué hacían? Lo asimilaban a ese Dios. No era que no tenía poder, pero tenía menos poder que este Dios. Así que si sumamos el poder de este Dios más el poder de este pobrecito Dios, algo de poder se suma. Entonces iban sumando dioses a los que ya tenían. Muchísimos dioses. Y Isaías le decía, santifiquen al Señor de los ejércitos y solo a Él. Solo el Señor debía ser el centro de su vida. Solo el Señor. ¿A dónde tenían que ir para tener el pensamiento de Dios y cuál era su voluntad y qué es lo que Él quería? En las Escrituras, en la ley, estaba escrito. ¿Qué dice el Señor en cuanto a cómo yo debo relacionarme con Dios y relacionarme con mi prójimo? En la ley, en la Torá. Cuando después se fueron agregando los otros libros, nosotros podemos ver que todo gira alrededor de que nosotros debemos santificar a Dios y a nadie más. Ni al pastor, ni a los antepasados, ni al templo, solamente Dios. Y tenemos la tendencia de ser idólatras. Y el pueblo de Israel se convirtió en idólatra. ¿Se acuerdan de la serpiente de bronce cuando iban para Canaán? ¿Para qué la levantaron? ¿Para que ellos que picaban? Se sanaban. ¿Qué hizo el pueblo después? La adoraron. ¿Qué tuvieron que hacer? La destruir. Todo lo que hacían, allá iba y le adoraba. Cuando era chico, en una iglesia donde yo era, que asistíamos, se bautizaba por aspersión. Entonces venían con una jarrita, bendecían la jarrita con el agua y después iban y bautizaban al que tenía que bautizarse. Cuando se terminaba de bautizar, sobraba agüita. Hacían fila los hermanos para tomar el agua, ¿no? Se habían vuelto idólatras. El pueblo de Israel también se había vuelto idólatra. Cuando Samuel estaba con Elí y fueron a combatir a los filisteos y perdieron, y ¿qué dijeron? Vamos a llevar el arca. Llevaron el arca, perdieron peor todavía. ¿Qué pensaron? ¿De que el arca tenía poder? Se habían vuelto idólatras. El pueblo de Israel se había vuelto idólatra. Acá Isaías le dice, santifiquen al Señor de los ejércitos. ¿Por qué dice el Señor de los ejércitos? ¿Por qué no dice el Señor de la paz? O el Señor de los milagros. ¿Por qué el Señor de los ejércitos? ¿Qué se imaginan ustedes ejércitos? Gente que viene con flores y va dejando flores, armas, poder. El Señor de los ejércitos daba una imagen de poder y de mucho poder. Cuando venían los ejércitos era un ruido enorme y la gente se asustaba mucho. Entonces, ellos debían solamente santificar al Señor. Él debía ser el Señor santo de sus vidas. Y ahora, ¿cómo santificamos a Dios? ¿Cómo santificamos a Dios? Acá Isaías dice, ustedes lo que tienen que hacer es santifiquen al Señor de los ejércitos. ¿Cómo lo santificamos?
Ahí lo dice. ¿Qué dice después? Santifiquen al Señor de los ejércitos de Israel. Y después, ¿qué continúa diciendo? ¿Cómo? Sea nuestro temor. Sea nuestro temor. Cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, el pueblo tuvo terror, pavor, miedo, todas esas cosas juntas. Salía humo, relámpagos, trueno, todo. A tal punto que le dijeron a Moisés, no queremos acercarnos ahí. Mejor es que vos vayas a hablar con Jehová Dios y nosotros los vamos a mantener lejos porque no queremos morir. Y acá Isaías le está diciendo que él sea la única razón de su temor. Cuando el pueblo dejó de temer a Dios, fue que comenzó a pecar deliberadamente. El temor nos hace pecar. O sea, falta de temor nos hace pecar. Cuando tenemos temor a Dios, no pecamos. Ahora, ¿por qué tenemos que temer a Dios? Fíjense, Isaías, cuando tiene la visión en el capítulo 6, fíjense cómo Dios se manifiesta a Isaías. Isaías capítulo 6. En el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él y cada uno de ellos tenía 6 alas. ¿Con 2 se cubrían qué? Con 2 se cubrían los... ¿Y con los otros 2? No se atrevían a mirar al Dios de los ejércitos. Tan santo y poderoso es Dios que los serafines no pueden mirarlo a Dios. Con 2 cubrían el cuerpo, con 2 cubrían sus ojos y con los otros 2 volaban. ¿Y qué pasó? Uno de ellos, o entre ellos, clamaban: Santo, santo, santo el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda. Entonces dice que, fíjense con qué fuerza que empezaron a decir santo, que la voz de que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. ¿Y le agarró risa a Isaías? Entonces dije yo, ay de mí, soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de pueblo de labios también impuros. Lo que Dios está diciendo es que nunca deben dejar de temer. ¿A qué? A su divinidad, no a su relación. Él es nuestro Padre. No podemos nosotros temer de esa relación, pero sí debemos temer a su divinidad, a lo que Él es Dios. Y todo lo llena todo Dios. Hebreo dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa, dice, qué lindo que es caer en manos. Horrenda cosa. Y a veces nosotros perdemos esa noción. Estamos delante de un Dios santo. Fue en ese momento que Isaías dijo, soy un hombre de labios impuros. Entonces, una de las cosas que nosotros santificamos a Dios es justamente que Él sea nuestra única razón de temor. Y fíjense que el versículo 14 dice, hagan de Él su santuario. En el santuario es donde se hacía todo. La adoración, la alabanza, el sacrificio, todo ahí. Solamente Dios tiene que ser nuestro motivo de adoración, de alabanza, de vida, de objetivo, de sacrificio, todo Dios. Así lo santificamos. ¿Cómo? Haciendo tesoros en el cielo. Eso el pueblo de Israel ya se lo había olvidado. Pero ahora viene el último punto, que es el castigo de Dios. ¿Qué pasaba cuando este pacto, este testamento no era cumplido? Las dos partes estaban presentes en este pacto, en este testamento. El pueblo de Israel y Dios. ¿Dios podía incumplir? Entonces, ¿quién falló? El castigo
de Dios para los que no reconocen ni la advertencia de Dios ni la santidad de Dios. Hay consecuencias. Las consecuencias hay que afrontar. ¿Se acuerdan cuando David pecó con Betsabé? Nació, quedó embarazada, y bueno, ustedes saben todo ese culebrón que hubo ahí, que la quiso, la mandó a la casa, que no, que venga el marido, que lo quiso emborrachar, y que al final murió el pobre Urias y se terminó casando con Betsabé. Cuando Natán vino a presentarse, ¿qué pasó con David? ¿Se arrepintió? Sí, qué pecado. Pecado contra ti, solo contra ti. Dios le dijo a través de Natán, el Señor te ha perdonado. Pero, ¿qué pasó? El bebé, ¿qué pasó? Murió. Las consecuencias del pecado corren por cuenta nuestra. Y Dios ya lo había perdonado. Pero este pueblo, que era duro de servir, no quería justamente arrepentirse. No quiso obedecer a Dios. ¿Y cuál fue el castigo? ¿Cuál fue esto que? Pero, dice el versículo 14, para las dos casas de Israel, o sea, el reino del norte, Israel con su capital en Samaria, el reino del sur, Judá con su capital en Jerusalén, dice que para las dos casas de Israel será una piedra de tropiezo que los hará caer, y para los habitantes de Jerusalén les será una trampa, una red. O sea, con Dios no se juega. Y es una roca, no es una piedrita, es una roca. Y cuando uno se tropieza con una roca, cae y duele, y mucho. El pueblo de Israel tropezó justamente con esta roca, con esta piedra, que era justamente todas las advertencias, la ley, todo lo que se había pactado con Dios, y eso no se podía pasar por alto, y fue el motivo que los hizo caer. Dice, versículo 15, muchos de ellos tropezarán y caerán y serán destrozados. Entonces, dice que a consecuencia de esto, el castigo de Dios serán destrozados y serán apresados. Fíjense que habla como una red, y serán enredadas y quedarán apresados. Antiguamente, cuando apresaban las aves, lo hacían con redes, y cuando se cerraba la red, no había forma que esas aves se escaparan. A consecuencia de esto, no había forma que Israel pudiera salir de esa red, que era la invasión de los pueblos que venían a conquistarlo. Samaria, el reino del norte, cayó en el año 722 a.C. por los asirios. Asurbanipal lo invadió, Tiglat-Pileser los invadió. Samaria fue destruida y fueron llevados al cautiverio. Y no solamente eso, los llevaron lejos y trajeron gente de otro lugar a vivir ahí. Jerusalén cayó en el año 586 por Babilonia, Nabucodonosor. Se los llevaron cautivos. ¿Cayeron o no cayeron? ¿Y no se los había advertido Dios? ¿Lo escucharon? No. Lamentablemente, según la tradición, Isaías fue muerto por el rey Manasés, el peor rey que hubo. Según la tradición judía, Manasés lo hizo aserrar a Isaías. ¿Cómo lo hacía? Tronco hueco, metían el cuerpo adentro y le aserraban el tronco por la mitad. Eran un amor. Así mataron al que venía a hablar de parte de Dios. Este pueblo justamente sufrió el castigo de Dios. ¿Qué interpretamos de todo esto? Jesucristo dio serias advertencias de cómo debían vivir espiritualmente y moralmente sus discípulos. No hablo de los 12 apóstoles.
Nosotros somos discípulos de Cristo. Nosotros lo somos. Fíjense que en Mateo 28, ¿cuál es la gran comisión? ¿Algunos se acuerdan? Ir a todas las naciones. Esa es una parte. Y la segunda parte, enseñándole que guarden todas las cosas. Muchas iglesias solamente se quedan con la primera parte, ir a ser discípulos. Y la segunda parte, hay que enseñarles a cumplir todas las cosas que mandó ¿quién? Jesús. Jesús le está dando acá la gran comisión. Y lo que Jesús dijo fue mucho más exigente que lo que decía la ley. Amad a vuestros enemigos, dijo Jesús. Jesús dijo que aquel que codiciara a una mujer en su mente, ¿qué pasaba? Se estaba pecando. Nosotros debemos justamente vivir espiritualmente y moralmente diferente a estos pueblos que nos están rodeando y no dejarnos influenciar por ellos. ¿Saben que hay iglesias cristianas donde hay personas que están a favor del aborto? Hay iglesias cristianas que están a favor del matrimonio igualitario. Gran parte, la iglesia anglicana, que es de Inglaterra, se ha dividido porque una gran parte acepta el matrimonio igualitario. Luteranos, muchos luteranos aceptan el matrimonio igualitario y uno dice, ¿y por qué? Porque ellos razonan que es preferible tenerlos adentro, donde en algún momento puedan escuchar la palabra, que tenerlos afuera. Y la palabra de Dios, que dice que no, ¿qué pasa con eso? Jesucristo nos enseñó, aparte de que nosotros somos nuevas criaturas, que nacemos de nuevo, no debemos quedarnos con ese principio, sino que la santidad es un día a día. Sed santo porque yo soy santo. Si no fuera así, hubiera dicho la Biblia, no se preocupen porque Dios ya lo está santificando y no necesitan hacer nada. No, la santidad, la santificación tiene muchos aspectos. Una de esas, somos santificados por Cristo, que somos apartados de este mundo, donde antes éramos condenados por el pecado, ahora no somos más esclavos del pecado, pero ojo, ¿continuaremos pecando para que la gracia sobreabunde? Dijo, de ninguna manera. Cada día nosotros debemos buscar nuestra santidad, pero la parte que nos compromete personalmente con Dios para ser igual. Parecernos cada vez más a Jesucristo. Ser imitadores de mí como yo lo soy de... ¿Quién lo dijo? Pablo. Cristo. La santidad de Cristo. Muchas advertencias dijo Jesús de los que a que no lo recibían iban a ser condenados. Y algún día Jesús va a volver no como el Mesías, sino como el juez. Y eso algún día va a ocurrir. Lo crean o no, va a suceder. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos para aplicar es que Dios nos advierte que vivamos no como este mundo, sino que tengamos una vida espiritual y una vida moral acorde a sus mandatos y no acorde a lo que cree ni el mundo, ni predicadores, ni denominaciones, porque pueden haber denominaciones como los anglicanos que yo les venía diciendo. Los otros salvos, hay otros nuevos que son los otros salvos, que son cristianos, homosexuales, lesbianas. La idea es que nosotros santifiquemos a Dios, primeramente con el temor. No perdamos el temor de Dios, no lo perdamos. Estuve en el sur y había una iglesia que se llamaba Iglesia del Próximo Siglo, en el Bolsón, que era una iglesia de hippies. Y eran hippies. Y no le decían Jesús, le decían el flaco.
Y le decían, che, el flaco te quiere cambiar la vida. Seguía el flaco. Falta de respeto. Dios, como un intendente, merece nuestro respeto por su investidura, como el señor gobernador, como el señor presidente. La investidura es necesario que nosotros le demos respeto. Dios jamás debe estar falto de nuestro respeto y nuestro temor por lo que Él es Dios divino, poderoso, todopoderoso, pero a veces nos olvidamos de eso. Nosotros también, hermanos, lo que debemos hacer, santificándolo, es teniendo reverencia a Él, adorándole a Él y dándole toda nuestra alabanza solo a Él y nadie más que a Él. Entonces, ¿cuál es el desafío? Que nuestra relación con Dios sea por obediencia. ¿Qué es lo contrario a ser necio? Algunos dicen, ¿qué es lo contrario a ser necio? Y ser santo. ¿Sabes qué? Lo contrario a ser necio es ser obediente. Es ser obediente. Porque yo obedezco a Dios, la gran comisión, obedezco a Dios lo que Él me mandó a hacer, porque somos siervos inútiles. Porque lo que tenemos que hacer, ¿y eso qué es? Obediencia. Y no tener obediencia es tener falta de entendimiento. Y las personas que no tienen entendimiento y que no reconocen el señorío de Dios son necios, tontos. Este es el desafío, mi hermano. Nunca perdamos el temor de Dios y siempre vivamos una vida de obediencia en el Espíritu Santo, pero no solamente en moralidad, que la moralidad que tenemos sea una consecuencia de nuestra vida en Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.